Vamos a comenzar. Buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad, ya como última ponencia de este coloquio internacional de problemas de filosofía contemporánea, tenemos a Jorge Román Martínez, graduado como sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, magíster en Políticas Públicas de Desarrollo con Inclusión Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Argentina, y maestrando de la maestría de Filosofía Política en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. El título de la ponencia es Friedrich Hayek y el orden espontáneo de mercado, los fundamentos de los liberalismos autoritarios del siglo XXI. Tiene la palabra, licenciado Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer la invitación que han formulado. Para mí es un honor participar en este espacio. Así que, bueno, vamos a tratar de que la ponencia justifique esta invitación. Pero reitero, me siento muy agradecido por esta invitación. Como ustedes ya han escuchado, el título de la ponencia es Friedrich Hayek y el orden espontáneo de mercado, los fundamentos de los liberalismos autoritarios del siglo XXI. Lo único que necesitaría es que una devolución sobre el sonido. ¿Me están escuchando bien? Sí, se le escucha perfectamente. Más bien, ¿va a compartir algún documento? No. Okay. En todo caso, después. Ok. Bueno, muy bien. La ponencia que aquí se presenta aborda la compleja relación teórica entre democracias liberales y neoliberalismo en las dos primeras décadas del siglo XXI. En ese sentido, se intentará explorar si la relación entre las democracias y ese particular régimen político-económico impulsan la mutación de regímenes democráticos hacia regímenes liberales autoritarios con legitimidad popular. Los regímenes liberales autoritarios en este trabajo son los llamados por Fabricio Castro conservadores sustantivos. Según esta definición, el conservadorismo defiende que la dirección política general de la sociedad corresponde a una entidad suprapersonal. Por dirección nos referimos a la capacidad para orientar los destinos de una sociedad, su evolución institucional, su forma cultural y jurídica, su régimen de gobierno, en suma, sus aspectos estructurales. En ese sentido, la entidad suprapersonal puede corresponder a instancias metafísicas como Dios, la historia o el mercado. De forma concreta, los regímenes liberales autoritarios en esta ponencia son aquellos cuyos sistemas democráticos están restringidos a una dimensión estrictamente procedimental, con limitaciones institucionales de rango constitucional que obturan el escrutinio a principios o normas institucionales, culturales, jurídicas y de gobierno dictadas por la economía de mercado como entidad metafísica. Una cita de Wilhelm Röpke, extraída del texto La opción por la guerra civil de Pierre Lardot, permitirá ampliar la definición de régimen liberal autoritario. Cito: la democracia y la libertad solo son compatibles a largo plazo si todos los que ejercen el derecho a voto, o al menos la mayoría de ellos, son conscientes de que existen ciertos principios y normas superiores de la vida estatal y de la constitución económica que quedan fuera del proceso democrático de toma de decisiones. La comparación de los regímenes liberales autoritarios emergentes con el modelo propuesto de Marquía por Friedrich Hayek permitirá analizar si el liberalismo actual, como la democracia, son los polos de una díada donde la democracia puede derivar en totalitarismo y el liberalismo en autoritarismo. Según estas caracterizaciones, en los extremos de estas díadas ideales o hipotéticas, la democracia puede llegar a ser no liberal y totalitaria, y el liberalismo autoritario y sin democracia.
Entre ambos polos se encuentran diversos regímenes que tienden hacia alguno de los polos propuestos. Debe aclararse que la distinción que hace Hayek entre democracia y demarquía se sostiene en la interpretación que realiza sobre ellas. Para Hayek, la democracia no solo es gobierno del pueblo, sino que la noción de pueblo como expresión de soberanía popular en términos rusonianos equivale a soberanía absoluta y poder ilimitado. Por lo tanto, significa en última instancia para Hayek que eso es totalitarismo. En oposición a democracia, la demarquía es gobierno según la norma fundamental o ley fundamental. En términos hayekianos, esto significa soberanía y poder limitados. En el centro de esta discusión estará presente si la tendencia hacia el orden espontáneo de mercado o catalaxia, tal como lo postula Hayek, es la principal fuerza impulsora de la particular deriva de las democracias representativas liberales del siglo XXI hacia regímenes liberales autoritarios. Hayek se oponía al uso del término economía, pues indicaba planificación o dirigismo, algo completamente vedado para el normal funcionamiento del libre mercado, según la concepción neoliberal. Entonces, este desplazamiento impulsado por el intento de totalización de la esfera de actividades humanas que se atribuye al orden espontáneo de mercado sobre los sistemas políticos tradicionales, debería fundamentarse en la transformación no solo del régimen político-económico, sino en la conversión de la sociedad en un agregado de individuos orientados por un nuevo régimen moral. En ese sentido, la libertad asumiría la primacía de la libertad económica en detrimento de la libertad política de los individuos, que legitiman democráticamente ese régimen. Las consecuencias de esa transformación podrían derivar en la oligarquización de las democracias liberales del siglo XXI con legitimidad democrática. El proceso de oligarquización debe asumirse no solo como un régimen de acumulación patrimonial y concentración de la riqueza en términos económicos, sino como la asunción de los miembros de mayor poder económico provenientes de empresas privadas en cargos ejecutivos de gobierno. Hacia un orden social de mercado. El orden espontáneo de mercado, que propugna Friedrich Hayek como un espacio de libertades en el que la sociedad capitalista contemporánea se realiza evolutivamente sin interferencias gubernamentales, nos acerca a la paradójica situación de sociedades democráticas que legitiman el orden del mercado, favoreciendo la acumulación patrimonial y concentración de la riqueza de algunos miembros de ese orden. Las desigualdades económicas y sociales derivadas del orden espontáneo del mercado no son asumidas como las consecuencias de la acumulación material y política de unos pocos, sino como el resultado necesario de un nuevo orden en el que la democracia aparece como un obstáculo. Los muchos, tal como lo llama Nadia Urbinati en su trabajo Pocos contra Muchos, parecen apostatar el gobierno del demos e inclinarse por sociedades de mercado administradas por unos pocos. En ese sentido, ¿qué significados le asignan a la libertad los partidarios del orden espontáneo de mercado? ¿Qué mutaciones sociales, ideológicas, políticas o axiológicas permiten que el paradigma de la libertad se transforme casi exclusivamente en libertad económica? ¿Qué clase de transformaciones nos condujeron a este giro crucial o mutación de las democracias liberales hacia órdenes espontáneos de mercado? ¿Cuáles son las causas de esta nueva y renovada fe en las élites económicas enriquecidas por la primacía de la libertad económica? ¿Qué valores habitan las sociedades democráticas occidentales del siglo XXI con regímenes de gobierno representativos y división de poderes cuando se avalan regímenes liberales autoritarios que parecen conducir a procesos de oligarquización económicos y políticos? Algunas aproximaciones sobre este tema.
Quinn Slobodian afirmaba en Los hijos bastardos de Hayek que suele definirse al neoliberalismo, cito, como un determinado fundamentalismo mercantil o como la creencia en un conjunto básico de ideas. Todo en este mundo tiene un precio, las fronteras son obsoletas, la economía mundial debería reemplazar a los estados-nación y la vida humana es reductible al ciclo de ganar, gastar, tomar crédito y morir. Más allá de la simpática cita de Slobodian, debe entenderse al neoliberalismo como el intento de reformular el Estado y la sociedad democrática para salvar el capitalismo de las tendencias totalitarias, como lo llamaba Hayek, que la soberanía popular promovía a mitad del siglo XX. Esta empresa alojaba en sí tres definiciones centrales. A, la economía libre de mercado debía funcionar sin intromisiones ni injerencias políticas. B, la democracia tendría que ser reformulada y limitada institucionalmente para evitar desbordes totalitarios, decía Hayek. C, el sistema social, económico y político es organizado en torno a un régimen moral sancionado por el orden espontáneo del mercado. Debe aclararse que, pese a la idea generalizada sobre el neoliberalismo como un régimen económico absolutamente desregulado, lo que se buscaba era precisamente no repetir la experiencia de laissez-faire, laissez-passer del liberalismo decimonónico. El neoliberalismo de la sociedad Mont-Pelerin buscaba administrar el comercio mundial mediante fuertes regulaciones que pusieran a salvo el capitalismo de la injerencia gubernamental y restringir la potestad de las asambleas legislativas de intervenir en los asuntos económicos. Esta potestad inherente a la soberanía popular, según el modelo clásico rousseauiano, era llamado por los neoliberales como el poder ilimitado de la democracia. En Camino de servidumbre, Hayek tempranamente denunciaba que los individuos de las sociedades capitalistas europeas enfrentaban como amenaza de esclavitud al socialismo y al colectivismo. Las tendencias colectivistas eran para Hayek cualquier injerencia gubernamental sobre la política económica o social de una nación. Para el universo hayekiano, la defensa de los valores de la civilización implicaba afirmar que el Estado puesto al servicio de la democracia ilimitada era una amenaza para la libertad de los individuos. En ese sentido, cuando Hayek hablaba de libertad, debemos preguntarnos, ¿a qué clase de libertad se refería? En su libro, Los fundamentos de la libertad, afirmaba que era, cito, ausencia de coacción que derive de la acción de otros hombres. Cierro cita, algo muy similar a la definición de Isaiah Berlin en Dos conceptos de libertad, cuando refería a la libertad como ausencia de interferencias. Lo significativo de la obra de Hayek, como en Los principios de un orden social liberal, es que tempranamente construyó la controversia entre libertad y democracia. Para Hayek puede haber dos derivas posibles para los gobiernos de las democracias liberales. La democracia puede llegar a ser totalitaria y sin libertad, o el liberalismo puede ser autoritario y sin democracia. Debe hacerse una aclaración. No es que Hayek no valorara la democracia, como sí lo hacía Ludwig von Mises, que lo voy a nombrar más adelante, sino que sus observaciones están puestas en los límites del poder que puede desplegar la soberanía popular. Todo su proyecto político está puesto en generar las condiciones para la construcción de un régimen jurídico y social de orden moral que regulara la democracia y que las instituciones jurídicas y políticas resguarden ese orden o sistema. En esas condiciones, los individuos resguardarían su libertad, la propiedad privada y la libre iniciativa económica de los mercados. Como es posible ver, el neoliberalismo de la sociedad Mont-Pelerin, de la que Hayek fue su presidente, es, a su manera, fuertemente reguladora,
axiomática y partidaria de un Estado fuerte, una imagen bastante alejada de la que se construyó alrededor del neoliberalismo como enemigo de cualquier regulación y partidario de la eliminación del Estado. Las condiciones de posibilidad de un liberalismo autoritario y sin democracia pueden explorarse en uno de los conceptos más significativos y opacos de Hayek, el orden espontáneo de mercado, que es el que vengo mencionando. Este orden de mercado o catalaxia, tal como Hayek lo denominó inicialmente, se caracteriza por una suerte de ordenamiento sin propósitos ni fines que lo guíen, organizado por un régimen moral y limitado por normas de recta conducta. Se basa en reglas abstractas que libera a los individuos para que hagan uso de sus conocimientos con vistas a sus propios propósitos. El vector ordenador de este sistema es la regularidad de sus miembros y la reciprocidad como reconciliación de los diferentes propósitos para el beneficio mutuo de los participantes. En este orden de reglas abstractas e idealizadas, y sin un propósito en particular, se apela a una interpretación evolucionista de las instituciones humanas y rechaza enfáticamente lo que Hayek denomina el constructivismo racionalista, que dota a las instituciones de una jerarquía de propósitos y finalidades. Quiero hacer una aclaración. Este liberalismo que sostiene Hayek se inspira, como lo voy a mencionar más adelante, en la Ilustración escocesa de David Hume, de Adam Ferguson y de Adam Smith. Hayek intuía que tal orden tenía claramente ganadores y perdedores, tanto entre los individuos de un mismo orden nacional como órdenes pertenecientes a otras naciones. Cuando el economista austríaco hace explícitas las consecuencias del orden espontáneo, afirma, cito, todos, ricos o pobres, deben sus ingresos al resultado de un juego combinado de habilidad y oportunidad, cuyo resultado agregado y las participaciones en él son tan elevados como son solo porque hemos convenido jugar ese juego. Y una vez que hemos convenido jugar el juego y hemos obtenido beneficios de sus resultados, es una obligación moral que pesa sobre nosotros la de atenernos a los resultados, aun si ellos se vuelven en contra nuestra. En la obra de Hayek, entonces, el orden espontáneo del mercado supone un sistema autoorganizado de individuos en el que la reciprocidad como proceso guía en algún sentido ese ordenamiento. Ese régimen de apariencias libertarias, que nace espontáneamente, ocultaría las condiciones iniciales de su aparición. En ese sentido, las jerarquías sociales vigentes, las asimetrías de recursos y conocimientos entre los miembros de ese ordenamiento son subsumidas en un estado inicial de igualdad de condiciones para operar. Bajo la denominación de orden espontáneo de mercado, entonces se ocultan los poderes y las relaciones de dominación que expresa la política. Carl Schmitt advertía tempranamente en el concepto de lo político sobre la despolitización imperante en el liberalismo. La observación formulada por Schmitt no confrontaba directamente con el orden espontáneo del mercado hayekiano, pero sí acusaba al liberalismo de opacar las relaciones de dominación. Y cito a Schmitt, que dice, y es tanto más interesante observar que a los puntos de vista políticos se les priva, con singular fervor, de toda validez y se les somete a las regulaciones y a los órdenes de la moral, del derecho y de la economía. Estas despolitizaciones tienen, naturalmente, un sentido político. En la realidad concreta de la vida política, no gobiernan y dominan órdenes y regularidades abstractas, sino que gobiernan y dominan siempre hombres o asociaciones concretas sobre hombres y asociaciones igualmente concretas. La aguda observación schmittiana sobre el liberalismo abrió una intensa polémica con Hayek, que en 1966, en su trabajo Los principios de un orden social liberal, llamaba a Schmitt el jurista coronado de Adolf Hitler. En ese sentido, el intento de despolitización que Schmitt denuncia y el liberalismo oculta en forma deliberada nos lleva al centro de reflexión de esta ponencia.
¿Por qué la noción de orden espontáneo de mercado puede conducirnos a regímenes liberales autoritarios? ¿Por qué se acusa al neoliberalismo de ser incompatible con la democracia? Otro texto de Schmitt, La tiranía de los valores, nos advierte de alguna manera las posibilidades de una deriva autoritaria del neoliberalismo, tal como Hayek y los miembros de la sociedad Montpellerin lo pensaban. Como ya había mencionado, Hayek es tributario de la Ilustración escocesa, y esta ilustración sostenía que las sociedades evolucionaban y seleccionaban hábitos y costumbres que las dotaban de tradiciones fuertes y positivas que facilitaban el progreso económico y social de esas comunidades. Esa evolución configuraba un régimen moral que elaboraba normas de recta conducta para sus miembros. La obediencia de ese nomos permitía un progreso material y espiritual sin precedentes, por lo tanto no era necesario ningún diseño racional y mucho menos gubernamental que interfiriera esa evolución y esquema social. Lo que Hayek postula y el neoliberalismo reafirma es que la prosperidad y el desarrollo evolutivo solo puede darse en una comunidad de valores resguardada por leyes que hagan intangibles las operatorias del capital. El problema de los regímenes morales fundados en valores es ¿quién determina qué valor es superior a otro? El problema de la moralización de la política, como ya sabemos, es necesario aclararlo, es que convierte al portador de otros valores en un disvalor. Moralizar la política conlleva asociado el peligro de absolutizar al enemigo, convertirlo en un hostis, como los romanos llamaban al enemigo existencial. Extremando la conceptualización, el peligro de moralizar la política, por mediación de los valores, lleva a un enfrentamiento absoluto entre quienes pretenden exhibir un régimen moral superior a otro. Dentro de esa lógica, la única forma de imponer la superioridad de los valores es deshumanizando al otro. Cuando hablamos del liberalismo, ¿de qué hablamos? Friedrich Hayek escribió su primer texto Camino de Servidumbre entre 1940 y 1943. Según él mismo afirma, trataba de explicar el espectacular fracaso del capitalismo en la crisis de 1929. Países como Alemania e Italia formaban parte del listado de naciones cuyos fracasos debían ser explicados por alguna razón que no fuera la lógica en sí del capital. Y cito a Hayek, que dice, al menos durante los 25 años anteriores a la transformación del espectro del totalitarismo en una amenaza real, hemos estado alejándonos progresivamente de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civilización europea. Que este movimiento en el que entramos con tan grandes esperanzas y ambiciones nos haya abocado al horror totalitario ha sido un choque tan profundo para nuestra generación que todavía rehúsa relacionar los dos hechos. Sin embargo, esta evolución no hace más que confirmar los avisos de los padres de la filosofía liberal que todavía profesamos. Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política. Aunque algunos de los mayores pensadores políticos del siglo XIX, como Tocqueville y Lord Acton, nos advirtieron que socialismo significa esclavitud, hemos marchado constantemente en la dirección del socialismo. Y ahora, cuando vemos surgir ante nuestros ojos una nueva forma de esclavitud, hemos olvidado tan completamente la advertencia que rara vez se nos ocurre relacionar las dos cosas. Cierro la cita. La temprana acusación que formulara Hayek a la democracia y a los estados benefactores que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial de ser potencialmente enemigos de la libertad, tomó volumen en las décadas que le siguieron y aprovecharon las coyunturas especiales que el capitalismo comenzaba a exhibir desde fines de los años 70 e inicios de los 80 del siglo XX. Es necesario, sin embargo, observar las diferencias que separan el antiguo liberalismo de su nueva forma. Cuando Hayek habla del liberalismo, lo hace citando las ideas de Hume, Adam Smith, Edmund Burke, T.B. Macaulay y Lord Acton, todos ellos conocidos como Old Whigs. Eran partidarios del libre comercio, defensores de la tradición, la religión, la comunidad y dueños de una acendrada hostilidad hacia todo lo que significara intromisiones en el libre comercio y en particular sobre el control de precios.
Hayek no imagina restaurar el liberalismo en términos de los old Whigs. Cree en la evolución y en la reformulación de un nuevo orden en el que el liberalismo no sea solo un límite a las supuestas pretensiones de totalización por parte de la democracia o el Estado. Su pretensión, y el de la sociedad Mont-Pelerin, es organizar al liberalismo como una lógica de poder ordenada por el mercado. Hayek considera que la evolución cultural y la tradición son los elementos dinámicos de un orden que permite a los individuos disfrutar de la libertad, proteger la propiedad privada, liberar a las fuerzas del mercado y generar el máximo de riqueza sin que intervenga el Estado, excepto en funciones mínimas como la de seguridad y defensa. Su preocupación por diferenciarse del liberalismo tradicional constructivista racionalista continental, rusoniano, para decirlo en pocas palabras, lo llevó a postular cierto ordenamiento de carácter espontáneo, de naturaleza evolutiva, y que nada tenía que ver con el orden racional de los liberalismos políticos que llevaban a la centralización y la economía planificada. El orden espontáneo que Hayek enuncia en sus obras lo define como un orden que se genera a sí mismo en los asuntos sociales y que utiliza el conocimiento y aptitud de todos los miembros de esa sociedad. Cierro la cita. Y que es regido por la vigencia de reglas universales de conducta justa que protegen un dominio privado de los individuos que pueda ser reconocido. En esas condiciones, se formará por sí mismo un orden espontáneo de las actividades humanas de mucho mayor complejidad, del que jamás podría producirse mediante un ordenamiento deliberado. La definición del neoliberalismo, si es que existe una, es un desafío casi abismal. Ya lo he señalado, pocos conceptos son tan elusivos como el de liberalismo, y sin embargo debemos además añadir el prefijo de neo para dar cuenta de este término. En principio, en este trabajo, el neoliberalismo deberá entenderse como una corriente de opinión y un modelo de gobernanza, entre muchos otros, como una forma o variedad de regulación en lugar de lo contrario. En ese sentido, y ampliando las definiciones anteriores, el neoliberalismo es un intento de salvataje del capitalismo a partir de una lectura geopolítica globalizante. Para Queen Slobodian, el neoliberalismo no debe ser entendido como un fundamentalismo mercantilizante de rasgos apocalípticos, sino un diseño permanente de instituciones mundiales que administrarán lo que llaman el imperium y dominium. Estas últimas categorías, postuladas por Carl Schmitt, designan los dos mundos en el que se dividía el espacio mundial. Imperium era el mundo en el que estaba dividido en estados territoriales delimitados cuyos gobiernos regían a los seres humanos. Dominium era el de la propiedad, en el que la gente tiene cosas, dinero y propiedades desperdigadas por la tierra. El mundo normativo neoliberal no es, según Slobodian, un mercado sin fronteras y sin estados, sino un doble mundo a salvo de las reivindicaciones colectivas de justicia social e igualdad redistributiva por parte de los guardianes de la Constitución económica. También acudirá a nuestra ayuda la idea del neoliberalismo según Dardot y Laval, cito, como una racionalidad constituida por el conjunto de los discursos, de las prácticas, los dispositivos que determinan un nuevo modo de gobierno de los hombres según el principio universal de la competencia. De esta manera, el neoliberalismo se aleja de las definiciones que lo caracterizaron a principios del siglo XXI como un conjunto de recetas macroeconómicas aplicables en forma local, casi como una matriz universal de reformas impulsadas por el consenso de Washington, con la iniciativa privada como actor excluyente. También es necesario ampliar la capacidad de difusión hacia el interior de las sociedades que ha tenido el neoliberalismo en su fase histórica. Por esa razón, en esta ponencia, otra dimensión del neoliberalismo es presentarlo como un proceso de arraigo en las subjetividades de los individuos. Ese proceso de arraigo es el que permite de alguna manera acercarnos al neoliberalismo como una lógica de gobierno, no solo del Estado y las poblaciones, sino fundamentalmente como una forma de gobierno individual, asentado en la misma lógica, la conversión del trabajador en una empresa de sí mismo. Los cuerpos de los individuos, tal como lo explica Foucault, no son solo víctimas del poder neoliberal, sino que poseen la habilidad de reapropiarse de ese poder, fragmentarlo y arraigarlo en su propia subjetividad. Esto hace de cada individuo no un miembro de una comunidad política,
sino un competidor en un único mercado en el que todos compiten con sus habilidades y limitaciones. Biologizando las desigualdades. Retomando a Slobodian, cuando sostiene que en 1960 aparece una de las primeras disensiones en el neoliberalismo con el economista alemán Wilhelm Röpke, considerado con frecuencia como el padre intelectual de la economía social de mercado en Alemania, Röpke defendió abiertamente el apartheid sudafricano y luego de adoptar ciertas teorías biológicas racistas que planteaban que la herencia genética occidental era una precondición para el funcionamiento de la sociedad capitalista, terminaría facilitando el acceso a nuevas cepas mutantes que compartían, entre otras cosas, un feroz odio por el igualitarismo. Se expresaba de esta forma el universo de tendencias que contenía el neoliberalismo, que intentaba explicar no solo la inevitabilidad del capitalismo, sino las notables desigualdades que la libertad de los mercados generaba. Apelar a la naturaleza o a diferencias culturales era el recurso que, por contigüidad, emergía con claridad. Para Slobodian, es este cisma al interior del neoliberalismo el que termina produciendo la aparición de nuevas y radicales derechas. Estas tendencias, es justo decirlo, serán mucho más tributarias del pensamiento de Ludwig von Mises y Wilhelm Röpke que de Hayek, es cierto. Nuestro autor imaginaba y explicaba que el orden espontáneo formaba parte de un proceso evolutivo en el que las sociedades incorporaban, por tradición, hábitos morales que los conducía por selección al reino de la libertad guiados por el mercado. Hayek sostendrá en el prólogo de La fatal arrogancia que, y cito, vivimos en una sociedad civilizada porque hemos llegado a asumir de forma no deliberada determinados hábitos heredados de carácter fundamentalmente moral, muchos de los cuales han resultado siempre poco gratos al ser humano y sobre cuya validez e intrínseca eficacia nada sabía. Su práctica, sin embargo, fue generalizándose a través de procesos evolutivos basados en la selección y fue facilitando tanto el correspondiente aumento demográfico como un mayor bienestar material de aquellos grupos que se avinieron a aceptar este tipo de comportamiento. Hayek y el neoliberalismo que promocionaba intentaban desandar el camino que el liberalismo racionalista constructivista había trazado. 2 siglos del liberalismo de matriz rusoniana, según Hayek, había puesto al capitalismo en un serio desafío. Desarticular 2 siglos de humanismo igualitario implicaba 2 tareas. A. Proponer una nueva matriz ideológica para explicar los cambios sociales desde la evolución y proteger el capitalismo de cualquier otro desafío. B. La construcción de una legalidad global que favoreciera el comercio y contener el poder ilimitado de la democracia. Estas serán las principales tendencias del neoliberalismo. La construcción del socialismo o cualquier colectivismo como enemigo colocó a la democracia bajo sospecha, aceptándose que la competencia capitalista era el mejor núcleo organizador político y económico para la sociedad. Las nuevas formaciones de extrema derecha comenzaron a visualizar la necesidad de explicar las diferencias sociales como producto, no ya tanto del evolucionismo cultural hayekiano, que ya había colaborado mucho, como del resultado de diferencias biológicas. Un neoliberalismo basado en el suelo y la sangre. Para aproximarnos al núcleo del problema, me gustaría citar a uno de los representantes más radicales en el pensamiento paleolibertario y anarcocapitalista, Hans Hermann Hoppe. Este filósofo que hace un par de semanas protagonizó un incidente en la Sociedad de Economía de la Escuela Austríaca, renunciando porque le querían entregar un premio al presidente Milei, dice lo siguiente, cito, la derecha reconoce, de hecho, la existencia de diferencias y diversidades humanas y las acepta como naturales, mientras que la izquierda niega la existencia de tales diferencias y diversidades o intenta explicarlas, y en cualquier caso las considera como algo no natural que debe ser rectificado para restablecer un estado natural de igualdad humana. Hoppe, cierro la cita, Hoppe naturaliza las diferencias económicas, sociales, políticas y culturales. Para esta tendencia, las diferencias sociales son genéticas
Y frente a esa situación, la política no puede ni debe hacer nada. Hoppe, que es adversario de Hayek, al que acusa de cierta debilidad intelectual, es tributario del pensamiento mucho más radical de Ludwig von Mises. ¿Cuánta democracia tolera el neoliberalismo? La pregunta que para nosotros, desde América Latina, creo que es crucial. Hayek postulaba que la evolución del orden espontáneo conduciría al capitalismo y a la democracia a un sistema autoorganizado en el que tanto las formas institucionales de la democracia como del neoliberalismo no interferirían entre sí. El resguardo institucional restrictivo para que la democracia no se convierta en ilimitada sería la condición necesaria para que el capitalismo también se autorregulara. Como todo modelo, el de Hayek no escapa a la posibilidad de la excepcionalidad. Hayek admite que en determinadas condiciones las libertades pueden ser suspendidas. En Derecho, Legislación y Libertad afirmará, y cito, cuando existe la amenaza de un enemigo externo, cuando estalla la rebelión o la violencia arbitraria o una catástrofe natural, exige que se emprenda una acción rápida y se realice con todos los medios disponibles. Es preciso conceder a alguien unos poderes de organización coactiva que normalmente nadie posee. Misteriosamente, Hayek coincide en esto con Carl Schmitt, su enemigo más odiado. La revolución tecnológica y el despliegue del neoliberalismo no dotó a la democracia de poderes ilimitados, sino al capital, que ha logrado universalizar su despliegue. El fuego prometeico de Hayek, aunque no lo promoviera, terminó poniéndole límites a la política, subordinándola a la economía. Su preocupación por ponerle límites a la democracia desató al capital, que nunca cesa en la búsqueda de caminos que consoliden su imperio. El neoliberalismo, que basa su despliegue en la protección del capital y la contención de la soberanía popular, fue fusionado por nuevas formas de expresarlo que colocan a los individuos en el centro de su universo político. No es que antes no lo hiciera, sino que en su intento por consolidar su dominio, ahora lo hace apelando a un orden jerárquico basado en diferencias naturales. La recurrencia a los emprendedores muestra el desplazamiento hacia una particularización del trabajo organizado por el denominado capitalismo de plataformas. El desarrollo tecnológico ha vuelto al capital, en ese sentido, mucho más agresivo en sus formas. Sería incompleto abordar las particularidades del neoliberalismo sin analizar la decisiva contribución de la infraestructura informática global a la economía política mundial. La economía desplegada en el planeta es guiada por una infraestructura informática y comunicacional sin precedentes. La localización de tendencias o la recopilación de información sobre gustos y consumos tiene como soporte tecnológico una complejísima red digital planetaria que la hace posible. Citaré en este sentido a Benjamin Brayton, que en la pila de Stack afirma que la computación a escala planetaria ha diseñado una nueva geografía política. Para Brayton es, cito, un sistema físico informacional interoperable de sistemas distribuido bajo, sobre y por encima de la superficie del globo, con sus capas organizadas en una sección vertical irregular. Cierro la cita. La discusión que establece este autor sobre la distorsión y ruptura del modelo westfaliano de soberanías geográficas permite observar que las soberanías, tal como se concebían hasta el siglo XX, comenzaron a modificarse y alterarse a partir de la convergencia de sistemas informáticos de alcance planetario. La pila, en muchos sentidos, es considerada como una gigantesca máquina política con capacidades para configurar subjetividades, culturas, comunidades y lógicas territoriales. La apelación al dispositivo maquínico puede interpretarse también como tributario del universo de Deleuze y Guattari y sus máquinas. La máquina política a la que alude Brayton como arquitectura en capas de interfaces, plataformas, software, hardware, instituciones, estados y usuarios, no escapa a la teología productiva. La gigantesca capacidad de mercantilizar órdenes políticos, sociales, culturales, económicos y militares nos desafía en sus alcances y potencialidades. En estos términos, es indisociable el despliegue del capitalismo de las plataformas digitales y por la naturaleza de su proyección también es inseparable de formas militares que la preceden y afirman. La pila se
stack se divide en 6 capas que van de lo global a lo local, de lo geoquímico a lo fenomenológico, tierra, nube, ciudad, dirección, interfaz y usuario. En disposición vertical, estas capas configuran la tendencia de un probable futuro con gobernanza computacional. Estas plataformas no solo son arquitectura técnica, sino formas institucionales, formas de subjetivación como usuarios que compiten con el ciudadano de una polis o el Homo economicus en redes en las que convergen estados, mercados, sujetos, medio ambiente y órdenes políticos. El despliegue de esta arquitectura informática global tensiona, erosiona y disputa los modelos tradicionales de dominación política, incluidos las formas beligerantes que aprovechan las enormes ventajas tecnológicas que ofrece esta arquitectura, que a su vez también provoca conflictos jurisdiccionales con otras naciones. En ese sentido, agudiza las tensiones que el neoliberalismo ya generaba en su despliegue. Las regulaciones ordenadas por el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil en el 2025 a las empresas tecnológicas Meta, X, Twitter y Microsoft en el control del contenido surgieron luego de la difusión de informaciones falsas que provocaron el intento de golpe de Estado en ese país utilizando las redes sociales. La acción golpista obligó al Estado brasileño a regular la circulación de contenidos tal como se hace en la Unión Europea. El antecedente de esta confrontación, señalada por Brayton, es lo que se denomina la primera guerra sino-Google en el año 2009. El planteo es que el enfrentamiento entre China y Google responde a dos lógicas de dominación opuestas. Una que considera Internet como una extensión de Estado y otra como una sociedad civil transterritorial viva, cuasi autónoma, aunque controlada y capitalizada privadamente, que produce, defiende y exige derechos sobre sí misma y que puede incluso asumir por sí las mismas funciones tradicionales del Estado. Está claro que un Estado como el chino debió intervenir con toda su fuerza para controlar a esta empresa informática que disputaba la soberanía de la nube con las atribuciones de una unidad política soberana. Presenta un fenómeno sin precedentes. Que una empresa tecnológica privada asuma los atributos de soberanía como si fuera una comunidad política transterritorial ofrece una idea de la materialidad en tanto empresa de dominación que asume el corporativismo tecnológico. Sin duda que una de las nociones más inquietantes que propone este capitalismo de redes corresponde a la figura del usuario. El usuario no es solo un humano real o un robot que interacciona con la pila, sino un activo agente en la formulación de la infraestructura informática. La noción del sujeto permite el reconocimiento del desplazamiento de esa figura hacia una multiplicidad de procesos que subjetivizan al individuo. En ese sentido, sujeto, cito, es lo que resulta de la relación, y por así decirlo, de la lucha sin cuartel entre seres vivos y dispositivos. Esta posición del sujeto usuario como consumidor se disuelve en las infinitas interacciones que construye como productor. La singularidad del sujeto es desmenuzado por la acumulación de relaciones que constituye una de las capas de la pila. Entre las numerosas particularidades que se pueden mencionar de este dispositivo es la certeza de que las plataformas informáticas escapan a las formas tradicionales de control estatal para convertirse ellas mismas en entidades cuasi autónomas. Sin embargo, esta tendencia no es inevitable. Para Brayton, la pila o stack debe analizarse como un dispositivo maquínico, también del universo de Deleuze y Guattari, con infinitos flujos, pero no renuncia al control político de los estados, sujetos, usuarios. No imagina ni afirma que el colapso aceleracionista sea ineluctable, pero advierte sobre los innumerables síntomas que hacia allí conducen. Y voy a citarlo. No está nada claro si a largo plazo las plataformas de la nube desbordarán el control estatal sobre dichos flujos o si los estados seguirán evolucionando hacia plataformas de la nube que absorberán de nuevo en sí mismas las funciones desplazadas, o si ambas se dividirán o girarán en diagonal una hacia otra, o hasta qué punto lo hará lo que ahora podemos reconocer como un estado de vigilancia se convertirán en un solvente universal de transparencia obligatoria o en un monolito opaco de paranoia absoluta. O que se dé todo lo anterior o nada lo anterior. Un poco críptico. La noción de ciudadano o individuo de un Estado debe reformularse como usuario de una plataforma que no solo identifica con un rastro indeleble, sino que permite reconstruir la vida cotidiana de ese sujeto red en la pila. Volviendo al planteo inicial, la estructura informática es la forma o tendencia en que el capital se territorializa en nuevas máquinas, que incluye también al sujeto. Lo hace a partir de la destitución del individuo como mónada para convertirlo en una multiplicidad de funciones, entre ellas como parte de dispositivos más amplios y universales. En palabras de Brayton, la pila
Es una máquina que literalmente circunscribe el planeta, que no solo perfora y distorsiona modelos westphalianos de territorio, sino que también produce nuevos espacios a su imagen. Nubes, redes, zonas, grafos sociales, ecologías, megaciudades, etc. En ese sentido, que deseo mencionar como significativa la corriente que se afirma como una singularidad producto de nuestros tiempos, el aceleracionismo. El aceleracionismo como corriente filosófico-política es producto de la convergencia de las ideas neoliberales y la tecnología. Podemos decir que es producto de las ideas hayekianas y esta nueva tecnología que Hayek no imaginaba. Pensando esa convergencia como un proceso en la que se ensamblan máquinas de todo tipo según el universo de Deleuze y Guattari, es factible detener, retrasar o acelerar ese proceso para conducirlo hacia nuevas condiciones. Esa lectura dividió al aceleracionismo en dos tendencias, una emancipadora y otra regresiva. La primera corriente, la emancipadora, inspirada por Alex Williams y Nick Snirsek, entiende que, en vez de enfrentar al capitalismo en sus formas más agudas y destructivas de tecnologización, globalización y automatización, o esperar que caiga como producto de sus contradicciones, es necesario acelerar esas tendencias para provocar su transformación, superación o colapso. Nick Land, representante de la tendencia regresiva, asume también que la crisis del capitalismo debe acelerarse, pero en un sentido radicalmente opuesto al que sostienen Williams y Snirsek. La corriente aceleracionista inspirada por Land se propone la territorialización del capitalismo en una singularidad tecnocapitalista que radicalice su lógica, convirtiéndolo en una entidad posliberal, postdemocrática y con absoluta prescindencia de lo humano. Creo firmemente que este es el camino que hoy estamos transitando. La apuesta a una implosión que radicalice las dinámicas más destructivas del capital, con reformas sociales regresivas, destructivas de derechos sociales y políticos, que solo prioriza el mercado como actor político fundamental, lleva implícito la destrucción de la democracia también. La evolución del orden espontáneo del mercado, pese a Hayek, ha devenido un Frankenstein con el que nadie sabe bien qué hacer. Para finalizar, en estos breves apuntes, tendientes a explicar en parte nuestro presente, he intentado describir cómo la idea original de un régimen moral evolutivo guiado por valores aloja la posibilidad de apelar a una escala en la que se dirima qué valores son superiores a otros. Esta moralización de la elección en la política aloja la peligrosa posibilidad de desvalorizar al otro sin expresar, sino que expresa las mismas opciones valorativas. La libertad del capital y su infinita capacidad para mutar ha llevado a las sociedades hacia una suerte de convergencia con tendencias tecnológicas que han extremado las condiciones económicas y políticas de la población y que han hecho estallar la globalidad. Sin embargo, la fragmentación neoliberal resultante no ha abandonado el mercado y su régimen moral, pero sí ha agudizado las condiciones de su despliegue. El mundo postglobal es mucho más violento, autoritario y desigual que antes de la llegada del neoliberalismo. Es más, en numerosas naciones llegan al gobierno tendencias extremas que se creían desterradas y hasta hace poco eran absolutamente residuales. Es decir, acceden a los gobiernos tendencias e ideas que agreden abiertamente a las poblaciones vulnerabilizadas. En algunos casos lo hacen con el voto de esas mismas poblaciones. Por esa razón sigue vigente la pregunta sobre por qué estas ideas han logrado alojarse en los sectores que son agredidos por esas políticas, legitimándolas. Deleuze y Guattari lo planteaban en el Antiedipo, recuperando la pregunta de Spinoza que aún nos interpela. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? Creo que esa es la pregunta que desde la filosofía política debemos responder otra vez. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la ponencia del licenciado Jorge. Pasaremos ahora sí a las rondas de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede levantar la mano para que el ponente pueda responder. ¿Sí? ¿Alguien? Bien. Bueno, no sé si me permiten, soy el moderador, pero me ha gustado mucho su ponencia. Quisiera hacerle unas breves preguntas. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Eh,
A ver, usted interpreta el concepto hayekiano de orden espontáneo como una fuerza que impulsa formas de autoritarismo. O sea, hasta ahí más o menos tengo entendido a partir de lo que usted ha explicado, ¿no? Sí, correcto. Ok. Entonces, la primera pregunta sería, ¿considera que es posible establecer una relación directa entre la categoría cognitiva o epistémica y un fenómeno político? ¿O sería más bien, eh, cómo le podría decir? Ya. ¿O sería más bien el uso ideológico de esa teoría que deriva en autoritarismo, ¿no? O sea, no es la teoría misma, sino cómo se maneja políticamente y cómo se conlleva políticamente hacia esa teoría, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿cree usted que el orden espontáneo en Hayek, ¿no? Eh, está no sujeta a una visión ética, es decir, si colocamos la posición de una forma o formas de autoritarismo, se olvidaría, o de repente lo estoy entendiendo mal, se olvidaría la posición ética que tiene Hayek en su sentido de libertad misma, ¿no? No lo vemos, y claro, usted no lo ha visto en esto como libertad en Hayek como ausencia de reglas, sino como una virtud moral que preserva y se desarrolla dentro de la convivencia. Entonces, el liberalismo contemporáneo se puede analizar solo desde la estructura de mercado y si vemos no solamente de la estructura de mercado, sino desde una visión de ideología política, no correríamos el riesgo de perder esa raíz ética y liberal de Hayek, ¿no? Esas dos preguntas, por favor. Muchas Sí, gracias. bueno, muchas gracias por las preguntas y el comentario anterior. Sí, Hayek, que en realidad, como buen liberal, respondo a la primera, como buen liberal, además tributario de la tradición escocesa, eh, promueve este régimen que lo presenta como desprovisto de ideología, desprovisto de política, pero que aloja en su interior profundos planteos políticos. O sea, que esto es algo del liberalismo. El liberalismo, de alguna manera, se presenta siempre como una especie de máscara en la cual no pone de manifiesto el esquema de dominación, las desigualdades o de diferencias de poder que lo habitan y donde se aplica. ¿Sí? Se parte del supuesto de una suerte de figura metafísica que es la libertad de todos los sujetos políticos, algo que no se corresponde con la realidad, y ese régimen moral que promueve Hayek, de alguna manera lo que hace es como mercado, como tratando de proteger al mercado, de establecer una especie de sentido común o de una valoración positiva que aparentemente no lleva ninguna carga política o ideológica, pero que sí se manifiesta claramente en los procesos que despliega. Yo creo que lo más importante que hay que mirar de Hayek, o mejor dicho, del neoliberalismo, son sus productos. Eh, Más allá del planteo liberal de Hayek o de toda la escuela de los liberales que siempre se presentan como los campeones de la libertad, pero después terminan suprimiendo la libertad como cuando les parece que hay un peligro o cuando les parece que las demandas colectivas no son las correctas. Entonces, me parece que es interesante analizarlo Hayek para desentrañar esa lógica que llevan los mercados entre sí de libertad. ¿Qué libertad? ¿Qué libertad? La libertad económica, porque el resto de las libertades, como las libertades, por ejemplo, hay que pensar en las formas de trabajo o hay que pensar en las relaciones que se establece a nivel cotidiano en los hogares. Todas esas violencias que producen las desigualdades no las presenta de esa manera. No sé si responde eso a su pregunta. Sí, 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 más bien me ha hecho que pueda en algún momento darle una relectura a la visión de Hayek, ¿no? Porque eh, en el caso que yo tenía de liberalismo en Hayek y en Mises, ¿no? Que más o Sí. menos construyen esa posición, es que ellos en realidad no ven las formas políticas como derecha-izquierda o centro-izquierda o las formas en las cuales se desarrollan, sino que el liberalismo es que no se desequilibre el poder, ¿no?
que no hay un desequilibrio de poder dentro del orden social. Entonces, con lo novedoso que usted está colocando en ese sentido, que dentro de la posición epistémica desentrañadora de Hayek guarda también un sentido político, ya me hace ver otra cara y otra lista de Hayek, ¿no? Que no se había visto. Y creo que esto es lo productivo de las ponencias, ¿no? Cómo nosotros ponemos en la repisa nuestras creencias o nuestras formaciones conceptuales de algunos autores y nos sale eso, ¿no? Más bien muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la ponencia. A mí me ha sido muy enriquecedora. Bueno, gracias. ¿No hay alguna otra pregunta por parte del público oyente? Creo que no. Le agradecemos, licenciado Jorge, por una magnífica ponencia y doy pie a la doctora Elita para que pueda cerrar este coloquio. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Sí, maestra, doctora Elita. Sí. ¿Lo escuchan? Sí, se le escucha muy bien. Ya, muy bien. Primeramente, un saludo cordial a todos los presentes, en este caso al doctor Jorge Román, que nos está acompañando ahora. Desde el Departamento de Filosofía, junto con la Escuela de Filosofía, queremos agradecer a todos los participantes de este coloquio internacional que se ha llevado a cabo el día de ayer y el día de hoy. Estamos viendo que ha habido representantes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Marcos, de Federico Villarreal y también de nuestra querida universidad, la UNSA. Han sido 2 días de interesante reflexión filosófica que han pasado desde la ecología, hacer reflexiones desde la filosofía en ecología, medicina, arte, ética, bioética, filosofía política, filosofía de la ciencia y la tecnología, y ahora nos ha deleitado el doctor con este tema del liberalismo. Incluso ha sido tan actual este coloquio que lo hemos denominado Problemas de Filosofía Contemporánea. Ha sido, les digo, tan actual que en la mañana pues se ha hecho un análisis desde la filosofía sobre la vacancia de la ahora expresidenta del Perú, ¿no? Entonces, creo que más actualizado no ha podido estar este coloquio. Simplemente agradecer, como decía, a todos los participantes y a todos los que nos han acompañado y a todos los que nos hemos deleitado con las conferencias. Un saludo a todos y bueno, para no extender más este evento, doy por clausurado a nombre también del decano, que por motivos de fuerza mayor no puede estar ahora, y mencionar Perdón, miré que no estaba conectado. El doctor Freddy justamente es el que estaba encargado de darnos la clausura de este evento, entonces le voy a dar pase para que esto se realice. Un gusto, doctor Freddy, de que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias y gracias por su apoyo también en el desarrollo de este coloquio. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradecer a la doctora Elita Oviedo, directora del Departamento de Filosofía de nuestra facultad y de la Universidad Nacional de San Agustín. Y en principio quiero expresar una felicitación a quienes han tenido la idea feliz de organizar este evento. Por lo que usted nos ha narrado, se ha concebido en una amplitud muy acorde a la situación actual de la filosofía. Estoy seguro también que quienes han podido asistir y hacerse parte del mismo han tenido la satisfacción de poder escuchar las ponencias tan importantes que aquí se han desarrollado. Un especial agradecimiento a todos los ponentes, a todos quienes nos han determinado un poco de su tiempo para compartir su conocimiento, sus ideas y que hayan podido llegar con el impacto que hemos pretendido aquí en nuestra facultad. Esperamos
que este evento tenga repercusión en una sucesión paulatina que debe haber de eventos similares, por el beneficio que generan, por la importancia que determina para nosotros como organización académica, y estoy seguro que también esta cadena de eventos importantes debe continuar. La felicitación a todos los organizadores reiterada, a los participantes, a los ponentes, y agradecimiento especial a quienes han podido asistir a este importante evento. Como siempre, establezco el compromiso de contribuir de la manera más abierta para que puedan seguir organizándose eventos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Freddy, y con esto creo que gracias por sus palabras también y por su apoyo, y ojalá que más adelante podamos seguir realizando este tipo de actividades que hacen que la filosofía siempre esté acorde con los problemas contemporáneos. Entonces, damos por terminado y clausurado el evento. Muchas gracias a todos por su participación. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta un próximo coloquio internacional. Nos vemos. Gracias.